Libros y datos. Un programa escrito y dirigido por Laura García Prado. El método Delphi es un sistema de investigación que busca llegar a una conclusión a través del consenso de los participantes en la investigación. Aunque nos referimos a este método como un método de investigación, veréis en muchos artículos que lo denominan método de comunicación o método de interacción o intercambio, en la medida en que su forma principal de trabajo es el intercambio de opiniones sobre un aspecto entre los diferentes participantes de este método, de este sistema. En lo que coinciden todas las fuentes de información es que se trata de una técnica prospectiva que predice algo. Vamos a ver primero qué es una técnica prospectiva para poder avanzar de forma concreta en Delphi. La técnica prospectiva, a grandes rasgos y sin profundizar demasiado en el concepto, ya que no es el objeto del podcast de hoy, tiene como objetivo estudiar o valorar las posibilidades que se puedan aplicar en un futuro sobre problemas presentes. ¿Cómo? Pues a través del estudio de indicios que se pueden observar. Por eso tiene ese componente de predicción y también por este motivo se considera como un pronóstico sobre posibilidades futuras que pueden darse cuando tomamos una decisión en el presente. La clave de una técnica prospectiva está en el análisis que se realiza de los indicios del presente, como os decía, para tomar una decisión que mejore en un futuro un problema que tenemos actualmente. Por lo tanto, el valor que tiene ese análisis reside en el grado de comprensión que se tiene sobre ese problema presente, sobre el contexto y la síntesis que se realiza a través de este estudio, a través del estudio de esta técnica, y esa síntesis se dará al responsable para que pueda tomar una decisión basada en la observación de la realidad. Evidentemente, esto no va a garantizar que las decisiones adoptadas sean buenas, sean mejores o peores, sino que se ha hecho sobre un estudio realista y contemplando todas las variables y aspectos posibles para minimizar también los posibles errores. Por lo tanto, la finalidad que tiene una técnica prospectiva es que se garantice que todos los datos relevantes sobre ese problema que se está estudiando se utilizan de forma sistemática para facilitar la toma de decisiones. Estos son los puntos fundamentales para poder iniciar una técnica prospectiva. En primer lugar, tenemos que identificar el problema, lo que algunos lo denominan el qué. ¿Qué es lo que genera ese problema? Diferenciar bien en la realidad que tenemos dónde reside el problema. En segundo lugar, tenemos que determinar el sistema de medición que se usará. En tercer lugar, establecer una escala temporal. Y en cuarto lugar, asignar las probabilidades. Por otro lado, como hablábamos de un sistema que hace una predicción sobre el comportamiento de los hechos futuros, que eso es la predicción, los estudios prospectivos establecen dos tipos de principios que habréis oído hablar de ellos en numerosas ocasiones, pero que están vinculados o pertenecen a esta técnica de prospección. Se llama, en primer lugar, el principio de continuidad. El principio de continuidad parte de la idea de que las condiciones que han existido en el pasado serán las mismas que se darán en el futuro. Esto es como decir que lo que observamos hoy como una tendencia tendrá la misma dirección siempre. Es decir, que se repetirá
esa tendencia en el futuro. En segundo lugar, tenemos lo que se denomina el principio de analogía, que identifica que hay una serie de sucesos que ocurren cada cierto tiempo y que podrán volver a ocurrir. Por lo tanto, pone el acento en identificar esos sucesos pasados para poder identificar los que puedan suceder en el presente o en el futuro. El principio de analogía es algo que seguramente habréis oído hablar con más frecuencia, sobre todo después de la situación de alerta médica que sufrimos con la pandemia. Se buscaban sucesos en el pasado, sobre todo quizá con un uso muy amarillista, se buscaban sucesos del pasado que podían predecir lo que estábamos viviendo en el presente. Tanto el principio de continuidad como el principio de analogía son principios que se vinculan a la técnica prospectiva. Y dentro de los métodos de trabajo que aplica la técnica prospectiva, nos encontramos con lo que se denomina la opinión de expertos. La opinión de expertos no es otra cosa que recurrir a la opinión de personas cualificadas sobre un tema concreto. Se recurre a este método cuando tenemos dos variables o dos situaciones juntas. Por un lado, tenemos que no se dispone de suficientes datos para poder trabajar con ellos y aplicar un sistema hipotético deductivo, y por otro lado tenemos que se trata de cuestiones con un alto grado de subjetividad. Será en este caso, como vemos, con un componente cualitativo importante cuando recurramos a aplicar un método de opinión de expertos, que en eso consiste básicamente el método Delphi, para trabajar. La base metodológica del método Delphi es la interacción y la comunicación. ¿Qué es la iteración? La iteración no es otra cosa que la repetición y la reiteración de las respuestas dadas por los expertos una vez que se han compartido las preguntas, y consiste en volvérselas a presentar una vez que han dado respuestas, una y otra vez. Por eso veréis en algunas fuentes que hablan de N rondas, es decir, durante una serie de rondas que se establecen y se definen al principio, se les da a estos expertos, a este panel de expertos, a este grupo de expertos que hemos seleccionado, se les dan las mismas preguntas de manera reiterada. Por eso se basa en el principio de iteración. Una de las definiciones que encontramos del método Delphi es el siguiente. Se define como un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos como un todo tratar un problema complejo. Aprovecho aquí para recordaros que en la página web lauragarciaprado.com, en el apartado de libros y datos, tenéis el artículo disponible de este podcast. En este artículo se incluye correctamente referenciados todos los artículos de investigación que se han utilizado para hacerlo, con lo cual, si lo necesitáis, podéis ampliar vuestros conocimientos accediendo a la bibliografía utilizada para desarrollar este podcast. Bien, continuamos. Os he dicho una de las definiciones que se da al método Delphi. Por eso hemos hablado anteriormente de que muchas fuentes denominan esta técnica como una técnica de comunicación. Os hablaba en la definición que se decía que es un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal. Pues bien, el método Delphi, partiendo de esa base de la iteración y la comunicación, se establecen una serie de fases o características que se deben configurar para elaborar este método. En primer lugar, tenemos la selección de expertos. Lo primero que haremos será seleccionar el grupo de expertos que participarán en el estudio del problema. Recordamos que hemos apuntado anteriormente que se trata de buscar una solución a un problema dentro de una técnica prospectiva que debe haber determinado el qué es el problema. Estos expertos
podrán ser académicos, investigadores o profesionales especializados. El término experto, evidentemente, dota a la persona que participa pues, de un conocimiento elevado en la materia o con un prestigio o trayectoria profesional que avala ese conocimiento. En segundo lugar, podemos establecer otra fase, que es la de elaboración y confección de las preguntas. Las preguntas podrán tener un formato de cuestionario. De hecho, veréis artículos que hablan sobre, o más que hablan, indican cómo hacer este tipo de cuestionarios. ¿Qué buscan estas preguntas? Buscan obtener un conocimiento cualitativo. Por lo tanto, no se pone el foco en el trabajo cuantitativo. Y recordemos además que se trata de problemas presentes que tienen un alto grado de subjetividad y dificultad de concreción. Por lo tanto, buscamos fundamentalmente una opinión o una consideración conceptual sobre el problema. Otra fase de este método Delphi es la iteración, aunque anteriormente la hemos apuntado de manera muy somera. Bien, los expertos que van a participar en el proceso de análisis darán su opinión a lo largo de varias rondas sobre los mismos planteamientos y podrán ver lo que ha aportado el resto de expertos sobre esos mismos planteamientos. ¿Por qué se hace esto? Porque así permitimos que el experto vaya reconsiderando su respuesta o permitimos que el experto vaya matizando aspectos que antes no había matizado. En algunas fuentes de información veréis que esto se denomina retroalimentación controlada o feedback controlado. Las consideraciones de los expertos nutren las opiniones que van teniendo sobre el tema de estudio. Como os decía, esta iteración hace que se hagan N rondas de las mismas preguntas para alcanzar un consenso u opinión. Otro punto que tiene el método Delphi es el de consenso o convergencia y quizá este sea el que defina claramente, aparte de esta iteración, define cómo se llega a la posible solución del problema. Pues bien, cada vez que se vuelven a plantear las mismas preguntas, se tiende a una convergencia de las opiniones y se tiende hacia un consenso, que es precisamente lo que busca este método. En algunas fuentes de información establecen el consenso en el 75% de la igualdad de opiniones de los participantes. Es decir, cuando el 75% de los participantes o más está en acuerdo o desacuerdo con algo que se plantea, se considerará que se ha llegado al consenso o convergencia. Y el quinto punto o la quinta y última fase que podríamos decir para dibujar en este podcast lo que es el método Delphi sería el anonimato. Los expertos participantes en el proceso no saben a quién corresponde las respuestas que se aportan. Por lo tanto, se evita pues, que se produzcan situaciones como prejuicios o consideraciones negativas a una respuesta de un colega solo porque lo ha facilitado un individuo en concreto. Por tanto, el anonimato es fundamental. Aquí hay cierta similitud con la revisión por pares, ¿no? Que se hace el sistema de doble ciego. Nadie sabe qué opinión tiene sobre algo el colega o experto que participa en el grupo. Será la función del coordinador de la investigación mantener este anonimato y facilitar todas las respuestas de los demás expertos para que todos puedan leer lo que aportan los colegas. En definitiva, el método Delphi busca conseguir una respuesta que sea única, pero en el sentido de esa unicidad, en el sentido de que sea algo consensuado y por tanto que permita tomar una decisión sobre ese análisis del problema. Al principio del podcast hablaba de que se tenía que dar un análisis concienzudo del problema. Por este motivo es importante cómo se plantean las preguntas, porque será el modo de facilitar el camino para desarrollar ese análisis a través de la iteración.
La forma de trabajar implica cumplir con unos ítems determinados, como la forma de definir las preguntas, quién coordina el proceso y cómo se procesan los resultados o respuestas en este caso. Existen diferentes formas de trabajar en los procesos de investigación y prospección, y el método Delphi en concreto nos da respuestas en casos en los que la revisión bibliográfica ha mostrado diversidad de opiniones entre los investigadores, en casos en los que no encontramos un consenso o una respuesta consensuada a un problema determinado. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que sea útil y os recuerdo que podéis consultar este artículo, este podcast, en mi web lauragarciaprado.com en el apartado de libros y datos. Ahí tenéis el texto y tenéis la bibliografía y este vídeo de YouTube. Por favor, os pido que os suscribáis al canal, que deis un like y que compartáis la información, y también que os suscribáis al canal de iVoox, donde está este podcast también disponible. Cualquier cosa que tengáis podéis participar con notas solo de audio en el WhatsApp que aparece en la caja de información. Recordad que solo se participa con notas de audio. No compartáis documentos, no compartáis bibliografía, porque lo que se busca con esto es que los miembros de la comunidad, pues puedan aportar, puedan proponer temas, puedan hacer consideraciones sobre aspectos conceptuales que se tratan en el canal o que puedan compartir dudas. Así que hasta aquí llega el podcast de hoy. Nos escuchamos en el próximo podcast, buscadores.